Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por acompañarme, por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, quiero comenzar de volada con la última noticia que salió a esta hora, son las 10:30 de la noche. Que da cuenta de que hizo una declaración Patricia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, con respecto a lo que le dijo la representante de Estados Unidos que se reunió hoy con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional sobre el tema de estos reportajes que dan cuenta pues de que gente de López Obrador recibió $2 millones para su campaña en 2006 y pues simplemente dijo que es un caso ya cerrado. Pues sí, es un caso ya cerrado y en los reportajes precisamente daban cuenta de eso, de que es un caso que ya se cerró. Lo que López Obrador no dice en su mañanera y todo su clan manipulador se callan, ¿sí?, es que se cerró, pero no concluyó. La investigación se cerró una vez que Barack Obama había sugerido, así entre comillas, ¿sí?, había sugerido Barack Obama, pues que se cerrara la investigación porque podría traer conflictos, problemas a la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Esa es la parte que no mencionan. Una cosa es que una investigación concluya y que lo que concluye esa investigación indique si es cierto o no es cierto el objetivo de esa investigación, como en este caso, saber si es cierto o no el, el que gente de Andrés Manuel López Obrador haya recibido dinero para su campaña en 2006. Eso no se concluyó. Eso no se concluyó. Simplemente la investigación se cerró por una sugerencia, entre comillas, de Barack Obama. Entonces, está lejos de poder decir, no sabes qué, la investigación se cerró porque se concluyó, se determinó, se llevó a cabo toda la investigación y se determinó que era falso. Nada de eso. Sí. Amén de que ya aquí ya les he comentado, ¿no? Que al final de cuentas en el caso de García Luna no se presentaron pruebas y López Obrador lo dio por hecho. Pero ahora que también testigos protegidos dentro de una investigación que se estaba llevando a cabo señalaron que su gente recibió dinero del crimen organizado para su campaña en 2006, y eso sí dice que quiere pruebas. O sea, yo creo que está más que demostrada la tomada de pelo. Bueno, y para tomadas de pelo, pues la misma de siempre. Muy bravucón López Obrador, que pide una disculpa que pide una disculpa al gobierno de Estados Unidos, pues, por esas investigaciones, por eso de la DEA, que la DEA lo que está diciendo, lo que según sale y todo ello, que es en contra de él y de su gobierno y a lo que él representa, así dice, ¿no? Que entonces, que pide una disculpa, que cómo se va a sentar con ellos, pues más tardó en decirlo que en sentarse con ellos. Más tardó en decirlo que en sentarse con ellos. Ahora salió con que le llamó por teléfono Biden y que pues entonces le pidió el presidente Biden que reciba a la que hoy se reunió allí en Palacio Nacional con él. Y ya. ¿Qué detalles hay de la llamada? Si sea cierta o no, si sea de verdad que Biden le pidió o le exigió, pues nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Porque obviamente si López Obrador no es para transparentar todo lo que recibe por su cargo de presidente, pues mucho menos va a transparentar una llamada, ¿no? Miren, aquí está la llamada que le grabamos, la llamada porque la vida pública cada vez más pública, ¿no? Esas cosas, eso de la vida pública cada vez más pública es tomada de pelo, ¿sí? Y para continuar la tomada de pelo, pues como siempre López Obrador muy bravo y a la mera hora después, pues ya todo quedó en habladas del propio presidente. ¿Se acuerdan cuando pidió y mandó una carta para que le expliquen por qué el gobierno de Estados Unidos financia organismos como Mexicanos contra la Corrupción para golpear a su gobierno, que quién sabe qué? Total que, pues que es que mandó la carta. ¿Y qué pasó con esa carta? Pues ya nada. Todo quedó en bravuconería. Así lo hizo esta vez, miren. Y si ellos tienen sospechas, ¿sí?, de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir. ¿Va a Con presentar una la denuncia? secretaria
de Relaciones Exteriores. ¿Eh? ¿De Estado o a qué instancia de Estados Unidos? No, a los asesores de Casa Blanca. Incluso la declaración de Alicia de la canciller Bárcena, perdón, creo que es Alicia Bárcena, me equivoqué, yo creo, es que ahorita dije Patricia Bárcena, creo que es Alicia Bárcena, bueno, la secretaria de Relaciones Exteriores, pues, ¿sí? Incluso ella misma dijo que cuando le preguntaron en esa declaración que dio con respecto a la disculpa pública, no, eso no, pues el mismo presidente dijo, aunque no sea formal, ¿no? Porque es tomada de pelo, sabe que no lo van a hacer, y mucho menos de manera oficial. Pero bueno, el chiste es hacer la bravuconería y miren, rapidito, siempre lo he dicho, más rápido cae las farsas de López Obrador que un cojo en este país. Así para acabar pronto, ¿no? Bueno, ok amigos, vámonos a este siguiente tema que vale la pena nomás comentar, porque lo vamos a ver al ratito. Una de las reformas que se echó atrás, por lo que fue la ley eléctrica de López Obrador, que preponderaba el despacho de energía de CFE por encima de las demás compañías, aunque dieran más barato y usaran energía limpia, eso ya lo sabemos. Llamó mucho la atención porque pues lo que se plantea es que el objetivo de esa reforma es proteger a la CFE. Ah, caray, o sea, vas a proteger a la CFE. ¿Y cómo proteges a la CFE? Poniendo, digo, esto le pregunto yo al presidente, ¿cómo defiendes a la CFE poniendo al frente a alguien que tú acusabas de corrupto? Y no de habladas, no de habladas, sino en texto. Porque López Obrador, allá por el año de 1995, publicó un libro que se llama Entre la historia y la esperanza, así le puso a un libro que publicó en 1995, y en ese libro, vean esto que él escribió en su libro. López Obrador escribió en su libro. Chequen. En ese libro López Obrador denunciaba que durante el gobierno de Trujillo muchos políticos y empresarios aprovecharon para sumarse a los negocios de la urbanización de la ciudad de Villahermosa, capital del estado. Escribió López Obrador en su libro, fíjense, escribió López Obrador en su libro. En ese sexenio, por hablar solo de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados de una peculiar manera. Bartlett hizo, o sea, Bartlett Díaz, acordaron que se encargaría de introducir todos los servicios públicos, como es pavimentación, agua, drenaje y energía eléctrica, y una vez concluido el trabajo, se dividirían por mitad el nuevo fraccionamiento residencial Framboyanes. Así ocurrió, pero claro está que todas las obras de infraestructura se hicieron con cargo al erario. Así lo escribió López Obrador en su libro Entre la historia y la esperanza de 1995. Es lo mismo que ha venido pasando de las acusaciones de López Obrador que siempre hizo para engañarnos a los mexicanos, porque caímos en el engaño y votamos por él en sus engaños. Y uno de ellos fue estar duro y dale que la mafia del poder, y resulta ser que los beneficiados ahorita pues son los mismos de la mafia del poder. Del poder político, los mismos que estaban con el PRI y el PAN son beneficiados ahora con la 4T. Uno de los casos de los que nunca menciona ni López Obrador ni nadie de sus paleros y matraqueros youtubers es, por ejemplo, el caso de Ignacio Mier, que cuando estaba en el PRI votó a favor del Fobaproa. Y ahí sí López Obrador ni pío dice, ¿verdad? Ahorita ya lo tiene bien ahí, ahora ya está con Claudia Sheinbaum y toda la cosa, y siguen ahí ellos. ¿Eso es defender a México contra la corrupción? ¿Eso es defender a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Eso es defenderla poniendo a alguien que tú mismo acusabas de corrupto? O sea, de veras, eso solamente se puede traducir de una manera: tomada de pelo. Así, para acabar pronto, tomada de pelo. Entonces, fíjense, AMLO acusó, aquí les pongo la imagen de ese artículo, AMLO acusó de corrupto a Bartlett en 1995 y hoy lo protege. Esta nota salió publicada el 2 de octubre
del 2019 fue la que les acabo de leer. Bueno, pues ahí está el asunto nomás y ya cada quien que saque sus conclusiones, ¿no? Bueno, ok, el tema obligadísimo pues tiene que ver sin duda pues con este hecho lamentable, ¿sí? Que bueno, es lamentable las propuestas, todo el show que se aventó López Obrador para pues ir más allá incluso del digamos, la conmemoración obligada por el aniversario de la Constitución mexicana. Ni siquiera fue López Obrador a esa conmemoración de la Constitución mexicana. Ni siquiera se presentó. Lo que sí hizo fue hacer un acto aparte, ¿sí? Para que ya impulsado por sus matraqueros, simplemente fíjense, presentar un paquete de reformas en la que se demuestran tres cosas. La primera, la intención clara electoral para favorecer a Claudia Sheinbaum. La segunda, ¿sí?, para volver a tomarnos el pelo prometiendo lo que se supone que desde que inició de presidente eran las promesas de campaña que hizo, y ahora las vuelve a hacer. Y tercero, lo hace sabiendo, fíjense bien, sabiendo el presidente López Obrador que no se van a aprobar. Pero él mismo en su conferencia mañanera, cuando le preguntaron al respecto, él mismo lo dijo, digámoslo así, palabras más, palabras menos, la finalidad que se tiene es presentar esto que va a ser la continuidad de la 4T para que la gente vote. O sea que son electoreras. O sea que además continúa el presidente con este showzote, continúa a cuenta de la nación haciendo campaña. Así para acabar pronto. Miren, vamos a verlas rapidito. Este es un medio que presenta, digamos así, un resumen de las propuestas de López Obrador. Fíjense bien. 1. Vamos a verlas. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser lo más antiguos y olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida y dotarlos de preferencia jurídica. ¿Qué no se supone que eso era uno de los objetivos de su gobierno de López Obrador? Ahorita que ya va a acabar, lo propone ahora como reforma. ¿Qué no debió de haber sido desde el principio? ¿Qué no se supone que su gobierno ahora hace eso? ¿Qué no se supone que su gobierno consulta, según él dijo, para lo del Tren Maya? Aunque hubo gente que simplemente manifestó en medios de comunicación, en entrevistas, que nunca les consultaron nada, pero aquí sí habla de que se consulte. Bueno. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Pues eso es lo que se supone que ya está. Eso es lo que se supone que ya está. ¿Sí? Desde hace años, creo que tiene dos años, creo que esto ya se implementó. Pero bueno, ahí está, fíjense, una más. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Ya empezaron los regateos, señor presidente. Primero empezaron entregándoles beca a todos los estudiantes en general. Ya cuando dicen que a los estudiantes pobres, es que ya entonces ya no va a ser a todos. ¿Qué pasó, señor López Obrador, con que apoyo a todos los jóvenes aunque nos quedemos sin camiseta? Ya de que salen con esto de que a las familias pobres es que va a ser a los menos. Ya empezó, ya fíjense, ya nos adelanta el regateo de lo poquito que se empezó a dar al pueblo en este sexenio, las migajas, ya las están regateando para el siguiente gobierno. Fíjense, garantizar atención médica integral gratuita a todos los mexicanos. Eso ya viene consagrado en la Constitución, el derecho a la salud de los mexicanos. Así de sencillo. ¿Dónde es donde más se ha padecido desabasto de medicinas? ¿En qué periodo, en qué sexenio se ha padecido más el desabasto de medicinas? Y el de la caída de los servicios médicos, el de la falta de insumos médicos en este sexenio, desde que él empezó.
Y todo para que terminara, a final de cuentas, licitando de nuevo la adquisición de medicinas a las mismas empresas que se supone ya quería quitar de la jugada por corruptas. Aquí se los demostré con evidencias, porque yo no soy como él. Aquí se los demostré en programas pasados. Bueno, que los trabajadores sean dueños de sus viviendas. Caray, si son sus viviendas, que sean dueños de sus viviendas. Habrá que ver a ver cómo está esto ya de manera bien, ¿no? Sí, porque está así de escueto, parece vacilada. Que los trabajadores sean dueños de sus viviendas, que los trabajadores no son dueños de las viviendas que tengan. No, es que muchos trabajadores tienen que rentar. Pues sí, pero se supone que para eso están programas que se supone que es para beneficiar. O sea, es un problema que todavía continúa y que no se ha resuelto. El de vivienda para los trabajadores. Bueno, prohibir el maltrato a los animales. Bueno, pues eso ya se veía. Proscribir el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante fracking, no minas a cielo abierto. Pues sí, eso lo dijo desde que empezó su gobierno, que ya estaba prohibido el fracking, y fue usted mismo el que lo permitió en su gobierno. Se supone que eso ya estaba prohibido, el fracking y el maíz transgénico. Si continúan, es porque entonces se engañó a los mexicanos, porque quiere decir que eso de que ya en México ya no se daban esas prácticas, pues fue un engaño más. Tan fácil, ¿no? Por eso les digo que todo esto es tomada de pelo. O sea, esto ya estaba. Así de fácil. Bueno. 8. Respetar las zonas con escasez de agua y solo dar concesiones para uso doméstico. No, valiente reforma. Esto es una vacilada. Esto es una tomada de pelo. Fíjense, y solo dar concesiones para uso doméstico, ahí nomás. No piensan retirarle las concesiones a los grandes emporios refresqueros y cerveceros, que son los que de veras consumen agua con fines de ambición. Fíjense, quién sabe cuántos litros de agua se necesitan para hacer uno de cerveza. Es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. En las industrias refresqueras, en la industria, ¿cómo se llama? De cervecera. No, ahí no se va a tocar nada. Porque aunque aquí primero los pobres, en realidad hay que seguir manteniendo el status quo de los verdaderos, de los potentados. Así de claro. Fíjense. Prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar el delito de extorsión y hacer lo mismo con el delito de fiscal del ejercicio de la delincuencia de cuello blanco, ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de factureras. Pues que no se supone que eso también ya está prohibido. Eso ya está prohibido. Que no se supone que eso está prohibido en su gobierno. Ya no sé, ya seguro usted ya no había ese problema. Bueno, también siempre ha dicho que ya no hay corrupción y saca el pañuelito blanco, y apenas hace poco en su propia mañanera dijo que todavía hay, pero que no impera como antes. O sea, tomada de pelo lo del pañuelito blanco. Pues así siguen las tomadas de pelo. Fíjense, no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación. No permitir que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación. Todavía no se recupera el poder adquisitivo y los aumentos al salario mínimo vía la patraña que dejó el PRI y el PAN en acuerdo con potentados para que solamente se aumente el puro mínimo y todos los demás salarios sigan igual de paupérrimos como estaban antes y siguen ahora. Esa fue eso es lo que hizo, pues de ahí se agarró el presidente. Y que solamente el mínimo nunca sea menor a la inflación. Si usted lo pone al número, fíjense, si López, la tomada de pelo radica en que no señalan, en que no especifica esta reforma, no especifica que sea a la inflación subyacente, que sea a la inflación en los productos básicos, no dice eso, sino a la inflación general. Así que si la inflación de los productos básicos rebasa 20, 30, 40, 50%,
Que el salario dice que nunca sea menor a la inflación, pero a la inflación general, a la que siempre nos marcan de 4 o 5%. Y no a la subyacente, a la que tiene que ver con los productos básicos que consume el pueblo. Al no especificar eso, por mucha reforma que hagan, no se va a recuperar el salario, ni siquiera el mínimo. Pero bueno, fíjense bien, esto está muy tremendo. Salario mínimo para maestras, maestros, policías, enfermeras, médicos, Guardia Nacional, no podrá ser menor al de los trabajadores inscritos en el IMSS. ¿Qué tomada de pelo es esto? Claro, López Obrador se aprovecha que la mayoría de su pueblo bueno, que nomás aplaude al son de es un honor estar con Obrador, no están conscientes de que en México existen dos salarios mínimos, el salario mínimo general y el salario mínimo profesional. El que ya tiene que ver con actividades ya específicas en el ámbito profesional, pues es más alto que el salario mínimo. Si tú me hablas de maestras, me estás hablando de una profesional, de un profesionista. Si me hablas de maestros, de policías, pues también. Para ser policía se necesita una carrera policial. Enfermeras, es una carrera también, estás hablando de profesionistas. Médicos, estás hablando de profesionistas. Guardia Nacional, pues se supone que ellos también tienen una formación para formar parte de ese cuerpo, por lo tanto, son profesionistas. Entonces hay que aprovechar que en la mañanera no decimos eso, y entonces así los aplaudidores hoy hasta se apantallan con una pentontada de estas, ¿no? Bueno. 12. Revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada en el sexenio de Ernesto Zedillo como la de 2007 de Felipe Calderón. Se creará un fondo semilla que comenzará con 64,000 millones de pesos a partir del 1 de mayo del 2024 y se incrementará poco a poco para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales. Ajá. Hay algo que mencionar un poco más de esto, ¿sí? O sea, este tipo de reforma para que recuperen el 100% se está planteando que se aplique a quienes ganan más de 16,000 pesos, que es el según, ahí viene la otra tomada de pelo, que es el promedio según el IMSS de salario mínimo. No, el salario mínimo oficial es 1, señor López Obrador. Así que no me venga con esos cuentos. ¿De dónde se sacan un salario mínimo promedio que se paga? Salario mínimo, hay un salario mínimo oficial en México. Y punto. Actualmente es de 200 y cacho de pesos. Punto. Se acabó. Bueno. Garantizar el derecho a la educación y al trabajo. Cuando los jóvenes no están estudiando, el Estado deberá contratarlos y garantizarles un sueldo tal y como opera Jóvenes Construyendo el Futuro. No, pues ya valió. Tal y como opera Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí mismo les di cuenta de información que nos reveló cómo funcionarios del propio gobierno de López Obrador cobran becas en Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, de sencillo. Así de esa forma, estamos fritos. Jornal seguro, justo y permanente para campesinos sembrando vida y se seguirá entregando fertilizante gratuito a los pequeños productores. Perdón, el presidente había prometido, sí, con respecto al campo, precios de garantía para todos los productores y luego salió con que nada más los que tengan de 5,000 hectáreas para abajo. O sea, siempre el regateo. Siempre el regateo, exceptuando a los espectaculares y a todos los shows de campaña, a eso no hay regateo. Hay regateo lo que le toca al pueblo, tal y como pasaba en los gobiernos del PRI. Bueno, fíjense, se utilizan para trenes, esta es la 15, ¿no? Se utilizan para trenes de pasajeros los 18,000 kilómetros de vías férreas concesionados en el sexenio de Zedillo, que actualmente se usan solo para transporte de carga. El Estado estará obligado a garantizar el servicio de Internet, devolver a la CFE su carácter de empresa pública. No, pues, carácter de empresa pública, ¿cuándo lo ha perdido? ¿Sigue siendo una empresa pública de CFE? ¿Sigue siendo una empresa paraestatal CFE? Sigue siendo, lo cambiaron el estatus, me acuerdo, en los gobiernos pasados. Ya no se llaman paraestatales, se llaman empresas públicas del Estado. Esa es la condición que tiene CFE. ¿Cuándo la ha perdido? ¿Cuándo la ha perdido?
Luego aquí dice garantizar el servicio de internet, pues sí, garantizarlo, pero cobrado, porque a final de cuentas la gente tiene que pagar. Barato, pues barato, pero lo tienen que pagar. Porque nunca habló el presidente López Obrador de que a la hora de plantear desde que inició su gobierno, que el internet fuera que el internet para todos, pues, debiendo pagar un costo que deben de pagar. Nunca dijo eso en mañaneras. Claro que sabemos, no voy a decir con esto de que lo quieras todo gratis, o sea, sabemos que se tiene que pagar y qué bueno que es barato, pero ¿por qué nunca se le dijo a los mexicanos? Porque mucha gente está esperando poder tener acceso, los más pobres están esperando tener acceso a internet gratuito. Y sí se los están dando, pero en plazas públicas. Y chafa, por cierto, porque he estado en varias plazas públicas y nomás el internet a cada rato se desconecta y está más lento que... Yo creo que corre mejor los modems de 56K que se usaban antes que ese internet. Pero bueno. Ok. Fíjense la otra. Reforma electoral. Fíjense. Reducir los gastos en partidos y campañas. ¿Se hubieran empezado a hacerlo desde ahora? No. Reducción de regidores y funcionarios municipales. Se evita el uso excesivo de estructuras. El uso excesivo de estructuras. Elimine a los plurinominales. El Congreso se integra por 300 diputados y por 64 senadores. Consejeros y magistrados serán electos por voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa bajando el umbral de 40 a 30% para que una consulta sea aplicable. Ese tema de la consulta, vámonos rápido. El tema de la consulta ya sabemos que es tomada de pelo porque solamente lo que considere el presidente importante es lo que se ha consultado. Lo demás que es necesario consultar a los ciudadanos, pues nomás eso nunca se puso a consulta. Vaya pues, ni siquiera la gente de su movimiento. ¿Qué hubiera pasado si López Obrador empezando su gobierno? Aquí vale la pena preguntarlo. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si López Obrador empezando su gobierno hubiera puesto a consulta pública si la gente estaba de acuerdo en que Manuel Bartlett estuviera al frente de la CFE? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? O ¿cómo se llama? Gers Manero estuviera al frente de la Fiscalía General de la República, por ejemplo. Que Ignacio Mier, que votó a favor del FOBAPROA, fuera flamante diputado de Morena. O cosas así, ¿verdad? Que eso no se consulta. Simplemente lo que yo quiero para seguir el show. Así de fácil, para seguir el show. ¿Sí? Sin informarle a los mexicanos todo, como fue el caso del aeropuerto de Texcoco. Todo se les informó a los mexicanos, menos la deuda que iba a quedar para los mexicanos, ¿sí? Sobre todo para los que usan el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la deuda que iban a heredar por la cancelación de ese aeropuerto, de eso nunca dijo nada. Así, no dijo ni pío de eso. ¿Sí? Que ya se había arreglado con los cuatitos potentados que estaban llevando a cabo la construcción de ese aeropuerto para darles jugosos contratos y no hacerlos responsables de las obras que hayan hecho mal, como ocurrió con la línea 12 del metro. Al cuatito Carlos Slim, ni se le presentó, ni se presentó a rendir cuentas y quedó en la más grosera impunidad de la que se supone López Obrador dijo que ya no iba a haber. Así. Luego, cuando no se explican bien las cosas, pues todo el mundo cae, ¿no? Y eso es de lo que se trata. El pueblo bueno es el que cae. Por ejemplo, hablan y vienen planteándolo, ¿no? De reducir, de eliminar los plurinominales, pero nunca han explicado cuál es el objetivo de los plurinominales, por qué se puso esa parte de los diputados plurinominales en México. Se puso por una sola razón, para que no solamente por medio de una elección, ¿sí?, un partido político o una coalición obtuviera una mayoría que borrara completamente, hiciera de lado totalmente a una oposición. Porque aquí más que hablar de la oposición de partidos, hay que hablar de los ciudadanos. Hay que hablar de los ciudadanos. Porque también los ciudadanos que están en contra tienen derecho a una representación. Tienen derecho a que se escuche también su inconformidad. A que también se considere por lo menos, ¿sí?,
lo que ellos no están de acuerdo del régimen que los gobierna. Es por eso por lo que se crearon las plurinominales, para que no llegue nunca, ¿sí? No llegue nunca que un partido, porque en coaliciones sí se puede dar, en coalición sí se puede dar, que un grupo de partidos que llegue, digamos, hegemónicos, ¿sí? Lleven y logren una mayoría calificada, pero no que un partido lo sea. No que un partido sea mayoría calificada. Ese era el fin. ¿Sí? Porque entonces se cae en el autoritarismo. Esa fue la razón por la que se crearon los plurinominales. Pero como eso nunca lo ha explicado López Obrador en su mañanera, todo el mundo ve bien que se acaben los plurinominales. Ok, vas a acabar con los plurinominales. Vas a reducir todavía más, aparte de los plurinominales, quieres reducir más el número de diputados. Perfecto, si los vas a reducir, entonces cada diputado representa un distrito. ¿Se van a quedar sin representación esos distritos? Porque eso tampoco lo plantean. Así que ya iremos viendo cuando se hagan los debates a ver con qué salen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno, otra más. Ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial serán electos por el pueblo. Esto es un arma muy peligrosa. Esto es un arma muy peligrosa. Porque si así, desde hace décadas, ha habido quejas, ¿sí?, de parcialidad de los ministros, pues con esto mucho más. Con esto mucho más. ¿Qué es lo que siguen haciendo los partidos políticos? Y aquí hablo de Morena también. ¿Qué es lo que siguen haciendo los partidos políticos? Buscar quedar bien con quien se mocha para las campañas. Y en esto también está Morena, ¿eh? Así de fácil. Entonces, imagínense que ahora el Poder Judicial le pase lo mismo. Tenga que hacer campaña y y quienes financien la campaña, pues ya crean compromisos y ya habría jueces a modo. Si de por sí se quejan que según ellos hay jueces a modo, imagínense ahora cómo va a estar. La puerta que se abre inclusive para que pudiera haber compromisos con el crimen organizado por parte de ministros y jueces en México. Eso es lo que en realidad está en juego, ¿eh? Bueno, fíjense bien esto. Eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. A ver, en primer lugar, el organismo autónomo llamado IFE, ojo, el organismo autónomo llamado IFE y después INE, sí, precisamente fue creado a demanda de esa izquierda en la que López Obrador dirigía y participaba. Se quería un órgano autónomo, un órgano independiente del gobierno para las elecciones. Fíjense, a partir de esas modificaciones electorales que dieron lugar a un organismo autónomo como el IFE, la izquierda en este país fue ganando terreno. Fue abriéndose poco a poco terreno y ganando espacios. La propia izquierda que representaba a López Obrador. Por eso ahí nunca se quejó del IFE, nunca se quejó del INE. Así de sencillo. ¿Cuándo empezaron los problemas? Cuando ya el INE no le favoreció. Así. No le favoreció. ¿Y por qué no le favoreció? Porque como siempre lo ha hecho López Obrador y nos lo ha demostrado hoy más que nunca como presidente, que él no más acusa, pero ¿qué pruebas hay? ¿Pruebas? ¿Dónde están las pruebas de lo que acusa a López Obrador? Él acusó un fraude electoral, pero las pruebas nunca las presentó. Así para acabar pronto, ¿dónde están las pruebas? Fíjense a qué grado se llegó aquella vez, que yo me acuerdo porque yo asistí a todas cuando fue plantón de reforma, a todo lo que le llamaban las asambleas informativas, a todas yo asistí. Y me acuerdo muy bien cuando este Horacio Duarte, que era el representante de López Obrador era el representante de López Obrador, creo que en el INE aquella vez, en el IFE,
Él mismo lo dijo, que López Obrador le había ganado a Calderón por una diferencia de 15,000 votos. No sé si se habrá equivocado, pero yo me acuerdo que así lo escuché. Así de sencillo. Si no, fíjense bien, si no a petición de esa izquierda en la que dirigía López Obrador, en la que participaba su movimiento. Si no se hubieran llevado a cabo reformas electorales, entre ellas la que dio lugar al IFE, a estas alturas, estoy seguro que nunca hubiera llegado la izquierda a gobernar, al poder presidencial en México. Así es fácil. López Obrador lo que quiere es que nadie le diga nada, que nadie le cuestione nada, que siga él con recursos públicos haciendo campaña ahora para sus corcholatas Sheinbaum, que siga él con recursos públicos metiéndose en la elección presidencial. Tan solo por un dicho de Vicente Fox, un dicho que hizo público Vicente Fox. López Obrador lo llamó hasta traidor a la democracia por haberse entrometido en la elección. López Obrador ya se entrometió en la del 2021, desde la mañanera. Y no ha parado de entrometerse en el proceso electoral que viene, 2024. Y con recursos públicos. Salió peor que Vicente Fox. Si a traidores a la democracia vamos, con base en lo que él mismo denunciaba, pues el más grande traidor a la democracia es él, es López Obrador. Y no se ha dado ni cuenta o no quiere darse cuenta. Bueno, con respecto a los demás organismos autónomos, pues claro, gracias al INAI, gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuánto no se está transparentando a los ojos de los ciudadanos? O sea, nada más para que se den una idea. Esto vale la pena mencionarlo, ¿no? Gracias a qué, al INAI, gracias a qué, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero nada de eso López Obrador va a decir. ¿Por qué? Porque todo se trata, como les digo, de hacer puro show. Entonces, para que se vaya teniendo en cuenta, ¿no? Por eso, ¿por qué creen que quiere, por ejemplo, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Es el que le ha puesto freno a las comunicaciones, al monopolio de las comunicaciones. Ahorita, actualmente, lo que tendríamos los mexicanos de internet nada más sería del de Carlos Slim. Así de fácil. Y como ahora ya es su cuate, pues me imagino que esa debe ser la pretensión para su cuate. Así. Entonces, nada más para que tengan pues una idea de qué se trata. Fíjense, el gobierno de López Obrador, que en voz de ese presidente llamado López Obrador dice: la vida pública cada vez más pública, el derecho a la información. Pues este gobierno de López Obrador quería ocultar por 5 años, ya para cuando él se fuera, ¿sí?, el asunto que tiene que ver con la compra del software Pegasus. Ajá. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que ordena que se transparente Pegasus, el tema de Pegasus. Así es sencillo. Y vaya que López Obrador, mediante su consejera jurídica, le buscaron la manera de ocultar esa información. ¿Qué pasó con el derecho a la información y que la vida pública cada vez más pública? Lo mismo de siempre. La vida pública cada vez más pública de lo que yo quiero que sepan los adoctrinados. Yo quiero que sepan de la vida pública
de las atrocidades y de la corrupción de Calderón. Entonces sí, que la vida pública cada vez más pública. De Peña Nieto, la vida pública cada vez más pública. El derecho a la información. En tu gobierno, ¿cuánto gana Loret? Así está. Así está, la vida pública cada vez más pública. Cuando se trata de lo de Peña Nieto, de lo de Calderón, de lo de Fox, de los detractores, de la vida pública cada vez más pública. Así debe de ser. Se trata de ti. ¿Cuánto gana Loret? O sea, las mismas tomadas de pelo, de siempre. ¿Sí? Bueno, ok. Pues ahí está, más o menos les digo, es lo que les digo. A final de cuentas hay cosas aquí, en estas reformas, que se supone ya deberían de estarse implementando en este gobierno, a promesa de López Obrador, y nada. Lo poquito que se implementa, tan no es suficiente que está haciendo reformas para que para que se complete, por decirlo así. ¿Y todo con qué fin? ¿Por qué puedo decir lo que quiera? ¿Sí? ¿Todo con qué fin? Pues con el fin de seguir haciendo campaña política. Lo que se logre aprobar, qué bueno. Y lo que no, ya sirvió para la campaña de siembra, aunque esa era la intención principal, diga lo que diga. ¿Sí? Así, para acabar pronto, ¿no? Bueno, a todo este relajo, quiero presentarles ahorita de volada, quiero presentarles esta parte que les decía de las pensiones. Miren esto. La propuesta de reforma a las pensiones que plantea el presidente solo será para quienes tengan pensiones por debajo de 16,000 pesos. O sea que quienes ganen más de 16,000 pesos, naranja dulce. ¿Sí? Así. Fíjense, dice así: esta reforma busca que los trabajadores que cotizan en el IMSS y el ISSSTE accedan como mínimo a una pensión de 67,777 pesos al mes, que equivale al salario mensual promedio del 2023. O sea, fíjense, accedan como mínimo a esa pensión. O sea, quiere decir que nada más los que ganen de ese precio, de esa cantidad. Porque como se supone que esta reforma lo que busca es que se jubilen al 100% y que lo que obtengan como jubilación sea 16,777, esto quiere decir que los que ganen de 16,777 pesos para arriba, estos se van a jubilar con el 100%. Los demás, no. Estas son de las tomadas de pelo, de las trapacerías, pues, de la cuarta transformación. Así. Bueno, quiero leerles rápido ahorita se los voy a mostrar. Creo que vale la pena aquí hacer un recuento de esto. ¿Sí? Porque fíjense, se aventó, pues ahora sí que para hacer la contra, Denise Dresser, la politóloga, se aventó 20 reformas que ella plantea, que no son otra cosa más que la recriminación, precisamente, de lo que ha quedado a deber la 4T, ¿sí? El gobierno de López Obrador. Vean, este tema está interesante. Vamos a recorrerlas rápido todas, nomás para ver de lo que está planteando Denise Dresser. ¿Por qué digo que todas? Porque resulta ser que de todas nada más se agarraron de una para componerle Fernández Noroña y su clan, ¿sí? Para buscar desprestigiar lo que en realidad es un decálogo, ¿sí? Por decirlo así, lo llamo así, de todo lo que le ha quedado a deber López Obrador con respecto a las expectativas que trazó desde la campaña y que ya una vez como presidente nomás no cumplió. Miren, por ejemplo, ahí van las de Denise Dresser. Prohibir que el presidente mienta en la mañanera. No, pues sí, claro que sí. No, eso que ni qué. Eso es lo que sí ha hecho López Obrador. Bien, mentir. Él no prometió mentir, al contrario, él dice que no mentir, pero lo que se la pasan haciendo en mañaneras es mentir. Hasta él mismo termina desmintiéndose solo. Y al rato les voy a demostrar eso. Fíjense bien. Prohibir los fiscales carnales, el nepotismo, el cuatismo y las adjudicaciones directas. ¿Qué no decía López Obrador lo mismo? ¿No era su promesa? ¿No era su promesa acabar con el nepotismo, el cuatismo y las adjudicaciones directas? ¿No dijo iniciando su gobierno que la adjudicación directa es corrupción? Y está lleno de adjudicaciones directas, pero obviamente para sus cuates
y para las empresas de los amigos de sus hijos. Prohibir que los lugares gobernados por Morena se conviertan en narcoestados. Es que eso es una realidad. Para muestra está Guerrero, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas ahorita con todo y fuerzas federales está peor que cuando la gobernaba Cabeza de Vaca, que ya es mucho decir. Michoacán está peor que cuando lo gobernaba Silvano Aureoles, que ya es mucho decir. Guerrero está peor que cuando estaba este señor, ¿cómo se llamaba? Bien, bueno, ya se me olvidó. Astudillo, no sé cómo se llamaba. Está peor ahora. Bueno, en fin. Prohibir que el crimen organizado participe en el proceso electoral. Eso sería bueno hacerlo, pero ponerlo en la Constitución, eso. Sería buenísimo. Y cárcel, pena de cárcel a quien reciba financiamiento ilícito. ¿Sí? Eso debería de hacerse. No nada más que sancione el INE con una multa o que nada. Cárcel. Cárcel y pérdida de registro como partido político. Eso es lo que debería de hacerse. ¿Sí? Bueno. Prohibir la prisión preventiva oficiosa. Yo sé que muchos del clan manipulador de López Obrador son para decir que Denise Dresser aquí está a favor de los delincuentes. No, señores. Hay una máxima de justicia que siempre ha habido en México y en todo el mundo y que además está consagrada, ¿sí?, en la Constitución. Todo mundo se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. La prisión preventiva solamente ha servido en este país, solamente ha servido en la mayoría de los casos que se ha aplicado, ¿sí?, para encarcelar sin pruebas a opositores. Por eso ha servido. ¿Sí? Y también a otras personas, ¿no? A otras gentes, por ejemplo, de criminales y todo eso. Ok. Fíjense cómo López Obrador en sus reformas no plantea, ¿sí?, que por ejemplo de barato sea destituido el encargado de una averiguación previa en la fiscalía que a la mera hora no se integró bien o que no viene con pruebas. Sí, así. Fíjense cómo López Obrador se ha dedicado nada más a plantearle a los ojos limitados y a las mentes limitadas y lavadas por su clan manipulador, sí, los ha limitado a ver que la culpa de la injusticia que hay en este país es únicamente del Poder Judicial. Y no toca para nada a los ministerios públicos, al pésimo trabajo que hace la fiscalía de su cuate Gers Manero. Sí. Fíjense, un fiscal que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, determinó que inventó delito en el caso de Alejandra Cuevas y de su mamá. Y ahí sigue, ¿por qué? Porque es cuate, punto. Nada más por eso, porque es cuate, punto. ¿Por qué no ha hecho una reforma López Obrador que obligue a que hagan su trabajo bien y de manera responsable como debe de ser en la Fiscalía General de la República? No, eso sí no se toca. Por algo Gers Manero gana más que él y no dice ni pío de eso. Así para que vean la hipocresía. Bueno, prohibir que el presidente disponga de recursos. Bueno, les decía sobre esto de la prisión preventiva. Es lamentable que resulte ser que a la gente se le encarcele, a las personas, a los políticos, a los periodistas o a quien sea, se le encarcele sin pruebas. Para eso son esas figuras de prisión preventiva. Para poder, de manera legal, ya legalizado, ¿sí?, poder encarcelar a personas que no han sido probada su culpabilidad. Y eso es una máxima elemental de justicia en el mundo entero. ¿Cómo es posible que una persona que no se ha podido demostrar su culpabilidad tenga que pasar
el tiempo que tenga que pasar de la prisión preventiva en la cárcel. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Si son inocentes. Si no se ha demostrado su culpabilidad, son inocentes. Y sin embargo los tienen en la cárcel a capricho de seguir consecuentando un trabajo ineficiente, irresponsable de los ministerios públicos y de las fiscalías y de la Fiscalía General de la República. Bueno, prohibir que el presidente disponga de recursos públicos como quiera. Pues a mí ya me voy, pues de una vez lo dispongo, ¿no? Que el presidente no pueda disponer como quiera, pues es lo que hace López Obrador. Es lo que hace López Obrador. Los dispone para una mañanera para estar engañando al pueblo. Reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido Morena a vivir en Iztapalapa. Esto trajo luego, esta reforma, fíjense, fueron 20 que dan cuenta de lo que ha quedado a deber el gobierno de López Obrador hasta en materia de iniciativas, ¿sí? Y solamente se agarró Fernández Porroña de esta que les voy a leer ahorita. Reforma constitucional para obligar a todos los miembros del partido Morena a vivir en Iztapalapa. Fíjense, fíjense, me voy a adelantar ahorita a esta parte, para a ver si la encuentro, porque luego pegó el grito en el cielo. ¿Quién creen? Pues Fernández Porroña. Luego pegó el grito en el cielo. ¡Ay, no! Comentario racista, clasista. Porque la gente de Iztapalapa es buena, la gente de Iztapalapa. Son buenas personas allá en Iztapalapa. Esto es un dicho clasista, racista. No. Aquí, esto que dijo Denise Dresser en ningún momento habla del pueblo de Iztapalapa. Simplemente que se vayan a vivir a Iztapalapa. ¿Por qué lo dice? Porque es la alcaldía de la Ciudad de México en la que más delitos se cometen. En la que da miedo estar en la noche. Así como lo oyen. Da miedo estar en la noche en los rumbos de Iztapalapa. Y de eso no nomás se quejan los que estamos fuera de Iztapalapa, sino la misma gente en Iztapalapa. Fíjense, allí en Iztapalapa es de las alcaldías donde más robos y violencia se cometen. Es la que ha sido gobernado por casi 18 años por Clara Brugada. 18 años. Y no pudo con el problema de la violencia, nunca. Y es la que ahorita quieren de jefa de gobierno. Ese es el tema toral que rodea a Iztapalapa. No la gente de Iztapalapa, señor Noroña. Pero teníamos que agarrarnos de algo, alguna para desprestigiar todo este decálogo de verdades que está exponiendo Denise Dresser. Fíjense, prohibir el feminicidio. Ya el feminicidio también está prohibido, que está penado. Pero como sigue habiendo tantos feminicidios en el país, este es un reclamo, les digo, estos son señalamientos de lo que ha quedado de ver la 4T. Prohibir las desapariciones forzadas, por supuesto que son delito y están prohibidas, pero les vuelvo a repetir, esto es un decálogo de Denise Dresser, planteándolo, haciendo pues la contra a López Obrador de sus reformas. Lo que está haciendo aquí es exhibirnos lo que ha quedado de ver la 4T, fíjense. Prohibir el desabasto de medicamentos, pues eso está de sobra demostrado que sigue. Prohibir el chapulineo partidista. Ya no nomás abarca a Morena y a sus cuates, también abarca a los del PRI, a los del PAN y a todos, ¿eh? Prohibir que los hijos del presidente faciliten negocios a los amigos. ¡Yole! Aquí nomás hay que recordar los casos que tienen que ver con el amigo de Andy, Amílcar Olán. Prohibir que los oligarcas de siempre sigan aumentando sus fortunas, exprimiendo a la población. Y así es. Ahorita les voy a demostrar algo que informó la OSPAM, que da cuenta de cómo los mismos potentados, esos del PRI del PAN, de esa herencia maldita, en esta 4T, han duplicado sus fortunas. Pero de eso no dice nada López Obrador. Reforma constitucional para que el partido que viole la legislación electoral pierda el registro. Esto lo vengo yo proponiendo también desde hace mucho tiempo. Prohibir la militarización. No, hombre, si aquí se les está dando hasta las mega obras para que hagan negocio los generales, los coroneles, los capitanes, hagan negocio ahí en el ejército.
en las obras de López Obrador. Prohibir que recursos de otras dependencias financien el Tren Maya. Fíjense, pues sí, es igual un tiradero de dinero como en las otras obras que ya no hayan de dónde sacar. Mudar el Palacio Nacional a Badiraguato para aplicar austeridad republicana y ahorrar recursos de las giras continuas allá, porque el lugar que más ha visitado el presidente López Obrador desde que inició su sexenio ha sido Badiraguato. Esa es la realidad, 7 veces ha ido. Bueno, habiendo tantos lugares por ir y donde de veras hay pobreza, ahí sí no se para. Prohibir a los... prohibir que los empresarios que forman parte del Consejo Asesor del Presidente sigan recibiendo contratos, favores y privilegios. Sí, según López Obrador ya no hay privilegios. Reforma para prohibir el uso de Suburban de lujo blindadas por parte de funcionarios del gobierno. Esta debió de haberla prohibido López Obrador como un plan de austeridad. Pero como la mayoría de los gobernadores son de su partido, pues ¿cómo se los va a prohibir? Ahí cuando hay dispendio y lujo y todo, ahí sí no hay que decir ni pío. Ahí sí no hay que reclamar nada. Prohibir que los medios públicos sean plataformas de propaganda partidista. Yo aquí se los dije desde hace mucho tiempo, Los medios públicos los convirtieron en propaganda. Medios de propaganda del régimen, los medios públicos. Bueno, ya está la hora nacional para defender a Claudia Sheinbaum. O sea, de plano, es el descaro de descaros. Prohibir que el presidente pueda presentar propuestas inviables que no se puedan financiar y que solo busque manipular la opinión pública en época electoral. Bueno, esa fue la propuesta de Nis Dresser. Y bueno, por aquí estaba nomás que... aquí está lo que les decía de Fernández Noroña. Fíjense cómo de todas las propuestas, como que puso a trabajar a todos sus porritos, Fernández Noroña, búscame algo de donde nos agarremos para desprestigiar todo lo que dijo Denise Dresser, y lo encontraron, pero lo malinterpretaron. Fíjense, agarró y dijo Fernández Noroña que dice, mientras que la que desató una oleada de críticas, nada más una, ¿sí?, al considerar que es racista y clasista, fue la reforma constitucional para obligar a todos los miembros de Morena a vivir en Iztapalapa. Así. Eso fue lo que confrontó. Aquí está. Además del representante del PT en el Consejo, además el representante del PT en el Consejo del INE, que es Fernández Noroña, para eso lo mandaron, para golpear, para hacer porril, salió a defender a los iztapalapenses. Pues si nunca habló de los iztapalapenses, Fernández Noroña, eso tú se lo compusiste, eso ustedes se lo pusieron, porque claramente hay problemas serios de seguridad. Es la alcaldía con más inseguridad en el distrito, en la Ciudad de México. En ese sentido iba el comentario de Denise Dresser. Ella nunca habló del pueblo de Iztapalapa. Ella no dijo que se vayan a vivir con los de Iztapalapa. No, eso no dijo Denise Dresser. Nada más dijo que se vaya Morena a vivir a Iztapalapa, ya que dice que todo está muy bien y que la inseguridad ha bajado. Pues váyanse a vivir allá a Iztapalapa a ver si es cierto. Nunca dijo Denise Dresser que se vayan a vivir con los ciudadanos de Iztapalapa. No, dijo que se vayan a vivir a Iztapalapa, porque es la alcaldía más insegura de la Ciudad de México. Así de sencillo. Pero de eso se trataba, de hacer el show, y vámonos, vaya que lo hicieron como siempre. Bueno, ya me estoy yendo muy lejos en esto, vámonos rápido aquí les quiero presentar. No, ya están las de López Obrador, muy bien. Bueno, me di a la tarea de echarle un ojo a una de las iniciativas de reforma de López Obrador que más me llamó la atención, que es la que tiene que ver con lo que él viene acusando de que los ministros de la Suprema Corte ganan más que él. Violan la Constitución porque no respetan lo que dice de que ningún funcionario gane más que el presidente. De los otros 9 que están, su amigo el secretario de la Marina, su amigo el secretario de la Defensa, su amigo Gers Manero y otros tantos más,
que en su propio gobierno están ganando más, no dice ni pío. Ahí sí no los acusa de nada, pero aquellos sí. Y trae esa misma, y trae esa misma, y trae esa misma, ¿no? Llegó al grado tal de que de plano López Obrador se descaró. Y desnuda López Obrador lo que en un buen de programas les he venido señalando aquí. Fíjense, vámonos por partes, vámonos de volada por lo que dice, ojo, por lo que dice la Constitución, precisamente en que ningún funcionario debe ganar más que el presidente. Es la fracción, es el numeral 2 del artículo 127. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, no sueldo, remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Lo que nunca nos ha dicho López Obrador en su mañanera, porque el chiste es engañar al pueblo, nunca ha dicho, y lo vuelvo a repetir porque ya lo he dicho varias veces, nunca ha enumerado lo que dice el numeral 1. Se considera remuneración o retribución total, toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Bueno, ¿cuál es la reforma que le quieren hacer? Esta es iniciativa de López Obrador, lo que viene a desnudar lo que les vengo señalando de que López Obrador no transparenta lo que en realidad recibe. Y prueba de ello es su propia iniciativa que presentó al respecto en materia constitucional. Del paquete de las 20 reformas está esta. Fíjense lo que dice, y yo la bajé precisamente de la Gaceta de la Cámara de Diputados, y se publicó ayer. Fíjense lo que dice, ya les leí lo que dice la Constitución actual, y vean lo que le quiere reformar. La remuneración integral del presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie, o sea, igual que como está, y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de unidad de medida y actualización. A como está la Constitución ahorita no le pone tope, ni nada. Ahorita sí ya plantea un tope. ¿Por qué no se lo puso? Bueno, digamos que él sí se puso tope porque se bajó su sueldo. Su sueldo. Pero fíjense esta parte que forma parte de esa iniciativa de López Obrador que está en la Gaceta Parlamentaria. Fíjense bien. No forman parte de las remuneraciones los gastos sujetos a comprobación. Eso ya viene que sí está, que no. Y los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad, fíjense, no forman parte de la... Eso es lo que está poniendo ahorita López Obrador, que no forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales. Estos dos todavía están actualmente. Pero fíjense lo demás que el propio presidente quiere, vía esta reforma, que ya no esté dentro de las remuneraciones, o sea, que actualmente está dentro de las remuneraciones del presidente. Fíjense, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y que se realicen en cumplimiento de funciones oficiales reglamentarias y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia. Fíjense cómo López Obrador aquí, con esta iniciativa, él está confesando que ha recibido no solamente el sueldito que presume en la mañanera, sino que ha recibido más. Entre eso más están los alimentos. Fíjense, aquí está. Alimentación, protección civil. Pues sí, él ha tenido hasta una unidad de terapia intensiva al lado de su cama, al lado de su cuarto, ahí en Palacio Nacional. ¿Sí? Fíjense, equipamientos y demás enseres necesarios.
Eso es lo que actualmente recibe. Por eso lo está poniendo como en la reforma, para que eso ya no forme parte, para que eso ya no forme parte de la remuneración. Porque actualmente forma parte de la remuneración que él recibe. Y como no la ha transparentado, no se ha podido fijar el tabulador para que de ahí se aplique como debe aplicarse el numeral 2 del artículo 127. Así. Luego fíjense, lo que no ha hecho el presidente lo pide ahora en una reforma. Lo que él no ha hecho, lo pide en una reforma. A fin ya me voy, ¿no? Fíjense. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos. Eso no sucede. Eso no lo ha hecho. Él no ha transparentado las remuneraciones y los tabuladores de lo que él gana. Por eso les digo, esta iniciativa es una confesión del engaño que ha hecho López Obrador a los mexicanos al solamente mencionar como ingreso su sueldo en las mañaneras. Nada más habla de su sueldo, pero no habla de las remuneraciones. Yo se los dije desde hace mucho. Esa es la tomada de pelo de López Obrador. Y aquí está. Ahora sí quiere que se transparenten las remuneraciones y sus tabuladores, que ahora sí sean públicos. ¿Por qué no los publicó él? Que habla de tanta transparencia, porque se trata de engañar al pueblo. Ahora sí hay que poner que es obligación que se publique. Ahora sí, ahora que yo ya me voy y que yo no les transparenté nada a los millones de tarugos que siguen diciendo es un honor estar con Obrador, porque es el más transparente de la historia y honesto. Aquí está. Ahorita sí pone la prohibición. Perdón, ahora sí pone que haya la transparencia en materia de sueldos. Al fin ya se va. Fíjense. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar, y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie, identificando los montos equivalentes a cada concepto. Así como el monto mensual que corresponda. La ley en la materia establecerá los formatos homologados en la que se debe elaborar y publicar dicha información. ¡Ah! Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí que se publique, ¿verdad? Ándale. Y hasta con montos, identificando los montos de cada concepto de las remuneraciones. Ahora sí, ¿verdad? Cosa que él no ha hecho. Y como ahorita ya me voy, pues ahora sí hay que buscar que se haga ley eso, para que pues, yo ya me voy, yo ya. Aquí sí se apega a la letra y a la letra de la Constitución de la actual, se apega, ¿no? Que le permite no transparentar, pero ahorita ya quiere que entonces ya, después de él, sí que transparente, ¿verdad? Esto es una confesión de la tomada de pelo, que en materia de transparentar sus ingresos como presidente ante la opinión pública ha hecho López Obrador en la mañanera con recursos públicos, engañando al pueblo. Tan fácil como eso. Bueno, ok. Vámonos a la gustada sección de este programa que se llama Primero los pobres. La fortuna de Carlos Slim, Germán Larrea y otros 12 ultra ricos de México se duplicó desde el inicio de la pandemia. Oxfam publica un informe en el que señala cómo las fortunas de los más ricos están construidas sobre las privatizaciones, que por cierto nunca regresó al pueblo López Obrador, de la era del PRI y la nula existencia de leyes de redistribución de la riqueza nunca se hicieron tampoco. Mientras, nada más les voy a leer una parte. Mientras durante la pandemia del COVID los mexicanos más pobres perdían sus empleos y morían, en los hospitales y en las casas, las 14 personas más ricas del país hacían crecer más y más su fortuna. 4 años después es posible sostener que la fortuna de los ultra ricos, aquellos con una riqueza de más de $1,000 millones, se ha duplicado. Así, se ha duplicado. Se trata de un fenómeno mundial de desigualdad extrema que en México siguió la misma regla. En el gobierno de primero los pobres se siguió la misma regla. Durante los años de más
presión económica y lucha por la vida que han experimentado las generaciones actuales, los más ricos salieron ganando, gracias a las malas o inexistentes políticas fiscales y de redistribución de la riqueza. Los ultra ricos en México lo son, sobre todo por décadas de gobiernos que han renunciado a regular su acumulación de poder e influencia, señala el reciente informe de la OSPAN. Los anteriores y el que está, el gobierno actual. Digan lo que digan, eso de primero los pobres no es otra cosa más que total tomada de pelo. Miren esto que presentó Código Magenta, que vale la pena echarle un ojo. Vean. Como si al gobierno de la Cuarta Transformación le sobrara el dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que le comprarán una autopista concesionada al empresario Carlos Slim. El desembolso del gobierno de la 4T le colocará al menos 13,000 millones de pesos de nuestros impuestos en los balances del empresario más rico de México. Como si le hicieran falta, como si en México no existieran cientos de otras prioridades más allá que engrosar los bolsillos de Slim. Ya lo salvaron de la pifia del hundido aeropuerto de Texcoco y con nuestros impuestos pagaremos ese error y esa corrupción por 30 años. Se le creó su Aeroproa. También le perdonaron a Carlos Slim la negligencia de su constructora en la tragedia de la línea 12 del metro que él construyó y de la que se autojuzgó inocente. Nadie lo sentó a rendir cuentas. Lo que es peor, lo premiaron con entregarle el tramo más costoso del Tren Maya con una inversión de 18,500 millones de pesos para su constructora Sixa. En otro tiempo, no habría calificado para construir una nueva vía después de que se le colapsó la última que había hecho. Sus negocios energéticos con Pemex van viento en popa con la adquisición de su participación en Talos y el control del yacimiento Sama, donde tendrá participación en el 10% de la producción petrolera nacional. Y hasta le están desmantelando los organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia para que vuelva a disfrutar a perpetuidad de la dominancia que nunca ha dejado de ejercer frente a sus competidores. Pues ahora se trata de comprarle la autopista Mitla-Tehuantepec de 169 kilómetros y que la constructora Ideal recibió en concesión para su construcción y operación como una obra de asociación público-privada. El negocio ya lo hizo Slim al construir la autopista, que por cierto, el domingo fue inaugurada, pero todavía no está terminada. El acto fue aprovechado por el presidente López Obrador para anunciar que le van a comprar al magnate lo que se había comprometido a operar para recuperar su gasto a lo largo de 20 años. Pero está claro que con un tránsito de apenas 4,000 autos diarios, sorteando poblaciones que apenas totalizan 450,000 habitantes, no se recupera lo invertido. La solución, que me vuelva a rescatar el gobierno. ¿Acaso con esos 13,000 millones de pesos no podrían mejorarse los tratamientos para los niños con cáncer que tanto se han regateado? ¿O reabrir las guarderías que les cerraron a miles de madres de familia que trabajan y que hoy no tienen con quién dejar a sus hijos? ¿O quizás construir 5 o 6 carreteras de 2,000 millones de pesos en distintas regiones del país? La verdad que nadie encuentra en dónde está el negocio para el gobierno de la Cuarta Transformación de comprar una carretera ya concesionada de peaje cuando hay cientos de prioridades antes que sacar de su problema al hombre más rico de México. Pero si hace apenas 6 años, Carlos Slim era calificado por el propio Andrés Manuel López Obrador como el capo mayor de lo que hoy el presidente bautizó como la mafia del poder, y ahora los mejores negocios de su gobierno se hacen con ese mafioso. La conclusión es clara.
Carlos Slim no cambió y continuó beneficiándose a través del poder que le da su dinero para crecer su fortuna y su influencia. El que cambió fue el gobernante y acabó aceptando hacer negocios con el que él mismo llamaba mafioso. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Y todavía, el presidente López Obrador defiende la compra diciendo que se hará sin ganancias excesivas pero razonables, pero si le compraron de contado lo que iba a recuperar en abonos. Fíjense, le compraron al contado lo que iba a recuperar en abonos. Sí, pues ya una vez que vieron que no es rentable, pues entonces aquel cuatito, de todos modos el negocio ya está hecho, ya hizo el negocio, y ahora le compran. Si ya estaba concesionado, ¿por qué lo tiene el gobierno que comprar? ¿Por qué? Si no es de él, está concesionado. Pero como se trata del cuate Carlos Slim y aplicamos aquello de que no me vengas con que la ley es la ley y simplemente que continúen los negocios, que es para lo que en realidad trabaja López Obrador. Sí. Aquí yo les había dicho de las ganancias récord. Aquí hicieron mofa de un video que dijo López Obrador. No lo voy a poner completo, pero nomás quiero que escuchen esa parte del video. ¿Sí? Que ya, bueno, ahí es parte de una mañanera. Y bueno, pues aquí le pusieron, lo pintaron ahí, ¿no? En el video. Pero fíjense lo que dice en el video, que es lo importante, nada más la parte que quiero mostrarles. Vean. Primer socio comercial de Estados Unidos. Récord en utilidades para los bancos que van a estar. Récord en utilidades para los bancos. Él diciendo que eso es México, pues. ¿Sí? Diciendo que eso es México, pues diciendo pues más que nada de que cómo van a desconfiar o todo esto, el otro, por el tema que tiene que ver de lo mismo del presunto financiamiento, de los 2 millones, pues, que recibieron sus operadores para su campaña, ¿no? En el 2006. Entonces, bueno, se los voy a poner completo a fines rápidos, miren. Primer socio comercial de Estados Unidos. Récord en utilidades para los bancos que van a estar. Eso es lo que dijo, que eso representa a México. Haciéndole caso a lo de Mola, que ya saben, pues, perfectamente por qué hace los montajes, qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien, qué caso, ¿no? Le van a hacer así. ¿Ustedes creen que Olegario tiene asilo ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo de México a la información? ¿Para eso lo tiene? Bueno, ahí está. ¿Sí? O sea, la misma de siempre. Nunca ha sido para presentar una sola prueba que desmienta. ¿Sabes qué? Mira, presentó en el reportaje de Loret de Mola documentos de contratos. ¿Sabes qué? No, esos documentos son falsos, son un montaje. Mire, aquí les presento los documentos originales, los contratos originales. Pues no lo va a hacer, porque obviamente sería reconocer los contratos que ha recibido pues su gente, su clan, los amigos de sus hijos y todos ellos. Por eso mejor simplemente desprestigiar a los otros. Pero aquí me llamó la atención cuando él dijo lo que representa México. Ganancias récord para los bancos. Así, y él mismo lo dijo, ganancias récord para los bancos. ¿Qué tienen, amigos? Eso de primero a los pobres, ¿qué es? Pura mentira y engaño al pueblo de México. Nada más lo único son las dádivas que da, que por cierto siguen sin alcanzar siquiera para que viva una persona, un adulto mayor. Ya salieron a decir que obviamente, que bueno, ya hay quienes han salido a decir en las redes, bueno, pero es que un adulto mayor ya gasta menos. No, gasta más, porque es cuando vienen los problemas de salud. Así han querido justificar las pensiones que en México, ¿sí?, desde los tiempos del PRI y el PAN, se ha trazado que se gane menos de lo que reciben de sueldo. Una de las razones que dan, incluso expertos en eso, dicen que es que el adulto mayor gasta menos que una persona. Seguro. Si es cuando más enfermedades vienen. Y en un país en el que no se está garantizando el derecho a la salud, que al contrario esto se puso peor el incumplimiento del Estado en materia de salud para los mexicanos. Te doy por seguro que los adultos mayores que estén padeciendo una enfermedad ahorita están gastando y hasta se están endrogando aún con esas migajas disfrazadas de pensión que les da la Cuarta Transformación. Ahí tienen, amigos.
al cuatito Carlos Slim. Lo que aquí les vine planteando y les he presentado información, aquí, código Magenta, ¿cómo se llama? Magenta, código Magenta, ¿sí? Hace un video describiéndolo. Primero los pobres, de veras que se necesita ser muy adoctrinado para no decir muy pentonto, creerle eso de primero los pobres a López Obrador. Aquí está quiénes son en realidad, quienes siguen siendo primero en este país. Gracias amigos por haberme acompañado en este programa. Estén pendientes del próximo. No olviden suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita. También no se les olvide darle like a cada uno de los videos de este canal y dejar sus comentarios. No olviden visitar la sección de shorts, lo que yo considero comentario más importante, de los comentarios que considero más importantes, los voy haciendo en videos shorts. Entonces, para que pues también los visiten y los compartan, amigos, Y bueno, y también, amigos, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, antes Twitter, @elbote, y en Facebook solamente búscame como Gerardo de la Huerta. Bueno, amigos, todos los que quieran apoyarme para que siga estos programas, allí en la descripción de cada video en mi canal YouTube, vienen las opciones con las que pueden apoyarme para que siga esta opinión en serio. Solamente yo lo único con lo que cuento es con el apoyo de ustedes, los que me ven y me escuchan, para que pueda seguir este programa. Y bueno, pues sin más me despido. Gracias a todos por su atención, por su preferencia, por su apoyo. Que Dios me los bendiga. Pásenla chévere y nos vemos la próxima.